Una pequeña moneda acaba de romper todas las reglas del precio numismático, y nadie lo vio venir. Desde un humilde centavo de los años 40 hasta un quarter moderno lleno de errores, esta cadena de rarezas está cambiando lo que creemos que vale una moneda común. Mira bien tu bolsillo, porque podrías tener la próxima sorpresa escondida ahí mismo. Moneda número 1, 1944 Lincoln Wheat Penny, el misterio del metal de guerra. En 1944, Estados Unidos vivía uno de los momentos más intensos de la Segunda Guerra Mundial, y aunque muchas personas lo saben, pocos entienden cómo este contexto bélico marcó profundamente la producción de monedas. El famoso Lincoln Wheat Penny de 1944 no solo volvió al cobre después del experimento de acero en 1943, sino que también generó una serie de rarezas inesperadas que hoy rompen reglas tradicionales de la numismática y alcanzan precios sorprendentes en subastas. Lo que debería haber sido un regreso simple al diseño convencional terminó convirtiéndose en una tormenta de errores, metales reciclados, piezas equivocadas y valores que escalan año tras año. Esta moneda se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo el caos de una época puede transformarse, décadas después, en tesoros ocultos que los coleccionistas más expertos siguen rastreando. Cuando el país necesitó acero en 1943 para apoyar la producción de armas, vehículos militares y maquinaria pesada, la casa de moneda tuvo que improvisar. El resultado fueron los steel cents, delgados, grises, propensos a oxidarse y totalmente distintos a lo que los estadounidenses estaban acostumbrados a ver en sus bolsillos. Por eso, en 1944, el retorno al cobre generó una especie de alivio nacional. Sin embargo, lo que parecía ser un simple regreso a la normalidad escondía un detalle fascinante: el cobre utilizado no era completamente nuevo. Era mayormente material reciclado, proveniente de casquillos de bala, restos de municiones y otros desechos militares. Esta práctica rara es la raíz de muchas variaciones en color, textura y peso, elementos que hoy convierten a algunos ejemplares en piezas totalmente únicas. Una de las rarezas más famosas del 1944 Lincoln Penny es la existencia de algunos ejemplares acuñados accidentalmente en planchets de acero de 1943. Estos son extremadamente escasos y altamente codiciados. Se estima que en la Casa de Moneda de Filadelfia y Denver quedaron mezclados algunos discos de acero que no deberían haber estado allí cuando comenzó la acuñación de 1944. Los pocos que escaparon al control de calidad se han vendido en subastas por cifras que superan los $50,000 e incluso más, dependiendo de su estado de conservación. Su apariencia plateada delata su origen, y su simple existencia es un recordatorio perfecto de cómo una pequeña confusión en la cadena de producción puede convertirse en una fortuna inesperada para quien la encuentre. Pero incluso aquellos ejemplares que si fueron acuñados en cobre pueden mostrar variaciones interesantes. Debido al uso de material reciclado, algunas monedas presentan tonos irregulares, desde un marrón rojizo muy vivo hasta un brillo casi dorado. El porcentaje de metales secundarios en el cobre reciclado variaba constantemente, lo cual dio lugar a lotes enteros con características ligeramente distintas. También existen errores de doble acuñación, grietas en el troquel, letras repunchadas y ligeros desplazamientos del diseño. Aunque estos errores no alcanzan valores tan astronómicos como los centavos de acero, sí pueden multiplicar por 10 o 20 el valor de un ejemplar común según su rareza y condición. El caso del 1944 de Sobre S es otro ejemplo fascinante. Es una variedad donde la Casa de Moneda de Denver utilizó accidentalmente un troquel marcado inicialmente con la letra S de San Francisco y luego lo repuncharon con una D. Este error se puede apreciar ampliando la zona del mint mark y ha sido muy buscado por coleccionistas que disfrutan de variaciones de troquel. Un ejemplar en excelente estado puede superar fácilmente los $1,000, y en calidad de subasta MS68 ha sobrepasado los $8,000, convirtiéndose en una de las variedades más interesantes para quienes buscan algo más que un simple centavo antiguo. Para muchos coleccionistas modernos, el verdadero atractivo del penny de 1944 radica en su historia. No es solo una moneda antigua, es un fragmento tangible de un periodo de lucha mundial, de sacrificios nacionales y de innovación forzada. Cada variación, cada error y cada cambio accidental en su composición cuenta una historia de prisa, confusión y necesidad. Esa carga histórica transforma una pieza aparentemente común en un testigo silencioso del pasado.
Es por eso que numismáticos experimentados recomiendan observar con atención los detalles, revisar bordes, examinar el mintmark y verificar la tonalidad del metal, porque las diferencias más pequeñas pueden ser claves para descubrir una de estas rarezas. Al explorar esta moneda, siempre es interesante notar cómo los errores más valiosos suelen surgir de los momentos más caóticos. El 1944 penny es un ejemplo perfecto de cómo la improvisación en la producción puede resultar en piezas que, décadas después, alcanzan valores que nadie imaginó. Y aunque muchos piensan que ya todo está descubierto, la realidad es que cada año aparecen nuevos ejemplares con características inusuales, y algunas se venden en subastas a precios que sorprenden incluso a expertos. Esto convierte a la búsqueda del penny perfecto de 1944 en una aventura sin fin para coleccionistas de todo el mundo. Pero la historia no termina aquí. Lo más fascinante es cómo el final de la guerra y el regreso gradual a materiales más estables no eliminaron estos microerrores. De hecho, prepararon el escenario para lo que vendría en 1946. Al finalizar la guerra, la Casa de Moneda tuvo que volver a ajustar la aleación, y aunque ya no se dependía de casquillos reciclados, las variaciones en pureza, la prisa por restablecer la producción normal y los cambios en maquinaria generaron pequeñas inconsistencias que hoy se han convertido en nuevas oportunidades para coleccionistas. Es como si el espíritu de la improvisación de 1944 hubiera dejado un eco que se prolongó durante años. Este puente natural entre el 1944 penny y el de 1946 permite comprender cómo la numismática no es simplemente una colección de fechas y monedas, sino un reflejo de los cambios históricos y tecnológicos del país. Así como 1944 rompió reglas por necesidad, 1946 las rompió por reajuste. Las monedas de 1946 presentan errores de repunched mint mark, diebrachs y variaciones de color muy similares a las de 1944, lo que demuestra que la Casa de Moneda todavía estaba afinando sus procesos. Esta continuidad entre dos fechas aparentemente normales convierte a ambas piezas en compañeros inseparables en cualquier colección seria. Y aquí es donde la historia empieza a tomar forma para la siguiente moneda del video. Si el centavo de 1944 representa el caos y la improvisación en plena guerra, el de 1946 simboliza la transición, el reajuste y las consecuencias de ese mismo caos. Por eso, entender las rarezas de 1944 no solo te ayuda a identificar valores ocultos, sino que también te prepara para comprender por qué 1946 tiene errores que, aunque menos conocidos, pueden ser igual de valiosos. La conexión entre ambas fechas crea una narrativa fluida que permite al espectador seguir un hilo lógico de transformación en la Casa de Moneda. Así que mientras exploramos las piezas de 1944 y entendemos cómo surgieron estas variaciones, nos acercamos de forma natural a lo que ocurriría en los años posteriores. Cada centavo tiene una historia que contar, pero pocos cuentan tanto como el Lincoln Wheat Penny de 1944. Su composición irregular, sus errores accidentales, su relación directa con eventos históricos y su sorprendente valor moderno lo convierten en una joya imprescindible. Y es precisamente esta evolución la que abre paso al siguiente capítulo, donde veremos cómo esas pequeñas inconsistencias continuaron en 1946, y cómo ese año, aparentemente común, terminó creando nuevas rarezas que hoy siguen fascinando a coleccionistas. Así que al terminar este análisis del penny de 1944, ya tienes una visión clara de cómo la historia influye directamente en el valor numismático, y cómo la guerra, los materiales reciclados y los errores de producción convergieron para crear una moneda que, incluso hoy, sigue rompiendo reglas. Pero también te prepara para mirar con otros ojos la siguiente pieza, la de 1946, que continúa esta historia de rarezas inesperadas. Esta conexión es lo que hace de la numismática una disciplina viva, donde cada descubrimiento abre la puerta a otro. Y ahora, avanzamos hacia ese siguiente capítulo. Moneda número 2, 1946 Lincoln Wheat Penny, el fallo del periodo postguerra. En 1946, Estados Unidos comenzaba a respirar de nuevo. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas un año antes, y la Casa de la Moneda estaba dejando atrás las restricciones y experimentos metálicos que definieron a los centavos de 1943 y la transición parcial de 1944. El país regresaba a una sensación de normalidad, pero esa normalidad no significaba perfección. De hecho, justamente en ese año surgió un fenómeno inesperado,
Pequeñas fallas, grietas y duplicaciones tan sutiles que muchos coleccionistas las pasan por alto incluso hoy. El 1946 Lincoln White Penny, aparentemente común, resulta ser una moneda que rompe reglas discretamente, donde los detalles más mínimos pueden marcar la diferencia entre un centavo común y una pieza sorprendentemente valiosa. El contexto de este año es fundamental. La Casa de la Moneda había aumentado la demanda de circulante, y aunque ya no se utilizaban planchets de acero, los troqueles estaban agotados tras años de uso intensivo durante la guerra. Esa fatiga mecánica generó errores naturales que, sin ser escandalosos, se volvieron inusualmente frecuentes. La mayoría de estos 1946 se acuñaron en Filadelfia, pero las variantes de Denver y San Francisco también muestran los mismos rasgos, imperfecciones que cuentan una historia. La calidad del grabado no era la misma que en los años 30, y el desgaste en los troqueles dejó huellas marcadas en forma de grietas, saltos en las letras y repunched mint marks. Uno de los errores más característicos del 1946 es el die crack. Las grietas en troqueles se formaban cuando el metal se debilitaba durante miles de golpes. Estas grietas podían aparecer en distintos puntos, desde el busto de Lincoln hasta la parte superior de las letras en In God We Trust. Para un ojo poco entrenado, estas líneas parecen simples rayones de circulación, pero quienes conocen el mundo de los errores saben que cada grieta tiene un patrón único. Algunos die cracks en 1946 son tan marcados que llegan a considerarse die bracks, donde una parte completa del troquel parece haberse levantado. Estas piezas pueden alcanzar precios inesperados, especialmente si la grieta es grande, visible y bien centrada. Otro elemento fascinante de este año son los repunched mint marks, también conocidos como RPM. Aunque el 1946P no lleva marca de seca, los 1946D y 1946S presentan casos dignos de estudio. Antes de la automatización completa, el mint mark se colocaba a mano sobre el troquel, lo que dejaba espacio para ligeros errores. Cuando el operario golpeaba el punzón más de una vez, la marca podía desplazarse apenas unas micras, creando un efecto doble. En algunas piezas, sobre todo las acuñadas en Denver, se observan claras duplicaciones hacia el norte o ligero desplazamiento lateral. Estos RPM han impulsado ventas en subastas por cifras respetables, especialmente en grados altos. La duplicación ligera o limited doubling también aparece en varios 1946. Este no es un double die mayor, como los famosos de 1955 o 1972, sino una duplicación generada por el desgaste o vibración del troquel. En ocasiones, las letras Liberty, In God We Trust o incluso el número 6 muestran una sombra fina detrás del trazo principal. Aunque no todas estas duplicaciones alcanzan grandes precios, las piezas bien conservadas con un doubling atractivo pueden generar un valor añadido considerable. Esta duplicación sutil es parte de lo que hace al 1946 tan especial. Nada es extremo o escandaloso, pero cada error habla del esfuerzo de la economía por recuperarse. Lo interesante del 1946 es que los coleccionistas no suelen prestarle atención. Es un año producido en cantidades masivas, sin una variante extremadamente famosa, lo que hace que pasen desapercibidas muchas piezas que sí tienen un atractivo real. Por eso este centavo rompe reglas. Demuestra cómo una moneda tan aparentemente ordinaria puede esconder secretos que solo descubres al examinarla con lupa, literalmente. Es el tipo de moneda que un coleccionista novato podría descartar como común, mientras un experto encuentra en ella una grieta rara o un RPM fuerte. Además, el 1946 sirve como puente natural hacia las curiosidades de la década siguiente. A medida que entramos en los años 50, la tendencia de errores discretos pero significativos se vuelve más pronunciada. El desgaste de troqueles, la creciente demanda de monedas y el avance constante de la tecnología dejan huellas en las acuñaciones de esos años. Este patrón evolutivo nos abre la puerta al siguiente capítulo, el raro y peculiar 1952D. Pero antes de llegar allí, es importante entender por qué el 1946 marca un punto de transición. En años como 1944 y 1945, la Casa de la Moneda todavía estaba lidiando con inventarios mezclados, planchets de acero sobrantes y reutilización de metales. En 1946, ese caos se estabiliza, pero lo que surge entonces son errores propios del desgaste. Ya no hablamos de planchets equivocados,
sino de mecanización bajo presión. Las máquinas debían producir millones de monedas rápidamente, el país estaba reconstruyéndose y necesitaba circulante para mover la economía interna. Esa presión aceleró el deterioro de los troqueles y generó la variedad de errores sutiles que vemos hoy. Muchos coleccionistas buscan piezas con 10 chips en 1946, que son pequeñas acumulaciones de metal donde el troquel se haya roto en pedazos diminutos. Estos chips suelen aparecer en zonas como los números de la fecha o las letras de Liberty. Algunos 10 chips extremos dan la impresión de que las letras están infladas o que el número 6 tiene un pequeño bulto metálico. Mientras algunos chips son comunes y poco valiosos, otros pueden aumentar el precio dependiendo de su forma o ubicación. Monedas con un chip que crea una figura reconocible, como un punto muy pronunciado o un relieve curioso, pueden captar el interés de coleccionistas especializados. El desgaste de los troqueles también provoca debilidad en las huelgas. Algunas piezas muestran un Lincoln con líneas borrosas en el cabello o un reverso donde los granos de trigo pierden definición. Curiosamente, aunque esto no se considera un error propiamente dicho, sí afecta cómo los coleccionistas evalúan la moneda. Un 1946 con strike débil pero bien conservado puede confundir a quienes buscan errores, y en ocasiones este desgaste acaba asociado a duplicaciones parciales. Todo esto contribuye al encanto de este año. No hay una sola causa, sino una combinación de factores técnicos y económicos. Algo relevante es que los 1946 bien conservados en grado MS65 o MS66 pueden ser más valiosos de lo que muchos esperan. No alcanzan cifras récord como los centavos de error extremos, pero sí pueden venderse en varias decenas o incluso cientos de dólares, dependiendo de la variante. En subastas, los RPM de Denver en alta graduación han sorprendido, especialmente cuando la duplicación está clara. Estas ventas impulsan el interés en monedas que, desde lejos, no parecen raras pero que bajo la lupa revelan detalles excepcionales. Otro elemento que hace especial al 1946 es su conexión emocional con los coleccionistas. Representa el primer centavo completamente pacífico después de la guerra, y muchos aficionados al Lincoln with Penny valoran esa transición histórica. Además, al ser un año tan común, es fácil encontrar piezas para estudiar, lo que lo convierte en el punto ideal para introducir a nuevos coleccionistas en el mundo de los errores. La accesibilidad combinada con la posibilidad de encontrar algo inusual hace del 1946 un año atractivo para todos los niveles. A medida que observas más y más 1946, notas patrones repetidos, grietas desde el borde superior hacia la cabeza de Lincoln, duplicaciones ligeras en el número 9, chips pequeños sobre la palabra Trust. Cada una de estas variaciones te recuerda cómo funcionaba la acuñación en un país que salía de una etapa oscura. Y es justamente esa evolución, ese cambio en la forma en que la Casa de la Moneda lidiaba con sus recursos, lo que nos lleva directamente hacia las rarezas de los años 50. El siguiente paso lógico es el 1952D, una moneda que sigue la misma línea de errores discretos pero con un giro más dramático. Si el 1946 muestra grietas pequeñas y duplicaciones leves, el 1952D representa la evolución de esos errores, llevándolos a variantes más fuertes y visualmente impactantes. Este salto es clave para entender por qué ciertas monedas de los años 50 se volvieron tan buscadas, pese a ser también años con grandes tiradas. El 1946, por lo tanto, no es solo una moneda con fallos postguerra, es una ventana hacia un periodo de transición técnica y económica en la Casa de la Moneda. Rompe reglas porque demuestra que incluso un año abundante y aparentemente simple puede esconder tesoros. Sus errores no gritan, pero sí cuentan una historia. Y ahora, con todo este contexto claro, estamos listos para pasar al siguiente capítulo. El 1952D no solo continúa esta tendencia de imperfecciones evolutivas, sino que nos muestra cómo los errores pueden volverse más definidos y coleccionables. Si el 1946 fue una advertencia silenciosa, el 1952D es la confirmación de que algo grande estaba ocurriendo en la década de los 50. Moneda número 3, 1952 di Lincoln with Penny, The Denver Overstrike Phenomenon. En 1952, la Casa de Moneda de Denver estaba en plena aceleración productiva. Las presiones del periodo de posguerra,
La necesidad constante de circulante y la intención del gobierno de estabilizar la economía estadounidense llevaron a Denver a operar a una velocidad que pocos imaginaban posible. Pero esa velocidad no vino gratis. A medida que millones de centavos fluían por las prensas, los troqueles comenzaban a mostrar señales de desgaste prematuro, pequeñas inconsistencias de alineación y variaciones de presión que terminaron creando una generación de monedas con características irregulares, sutiles, pero muy codiciadas por los coleccionistas modernos. El 1952 es un año fascinante porque marca el punto donde Denver, pese a su reputación de consistencia, dejó escapar una serie de errores que hoy rompen todas las reglas de valoración, especialmente cuando aparecen en condiciones impecables. Uno de los protagonistas de este fenómeno es el famoso RPM, o Repunched Mint Mark. El D estampado más de una vez, ligeramente desplazado, duplicado hacia el norte, hacia el oeste o incluso con un rasgo vertical deformado, es una de las señales más claras de que en Denver la presión no siempre caía con exactitud milimétrica. En un año donde se produjeron cientos de millones de centavos, estas imperfecciones pudieron pasar desapercibidas para la mayoría del público, pero no para los ojos entrenados de los coleccionistas actuales. Lo interesante del 1952D es que sus RPM no solo existen en varias clases, sino que algunas muestran duplicaciones extremadamente limpias que permiten ver el trazo original y el repunch con una claridad sorprendente. Estas piezas, cuando se encuentran en grados MS65 o superiores, han alcanzado valores que superan fácilmente los cientos de dólares, y en subastas selectas pueden rozar o incluso superar los $1000 si el contraste es fuerte y la superficie está libre de manchas. Pero las rarezas del 1952D no terminan ahí. El desgaste acelerado de algunos troqueles dio lugar a 10 chips en zonas clave como el busto de Lincoln, la fecha y el área alrededor del Mint Mark. Estas acumulaciones de metal, resultado de pequeñas fracturas internas en el troquel, crean protuberancias visibles o manchas elevadas que no estaban destinadas a existir. Aunque los 10 chips suelen ser considerados errores menores, en esta fecha algunos de ellos muestran un patrón tan distintivo que se han convertido en subvariantes buscadas. Ejemplos como un chip prominente en el 5 de la fecha, o una protuberancia cerca del borde que genera un efecto casi de cascada, añaden un toque de singularidad que muchos coleccionistas consideran irresistible. De igual manera, hay ejemplares con ligerísima duplicación en el diseño interior, especialmente en detalles finos como el ojo de Lincoln, la curva de la nariz o las letras del anverso. Estas duplicaciones no resultan tan dramáticas como un Double D clásico, pero forman parte del conjunto de anomalías que definieron la producción de ese año. A pesar de su sutileza, algunos de estos errores han sido certificados por empresas como PCGS y NGC, lo que confirma que la presión inconsistente fue real y que dejó huella en distintas áreas del diseño. Cuando estas piezas se combinan con un striking fuerte, una superficie rojiza brillante y ausencia de golpes en los campos, el resultado puede ser una moneda que alcanza precios inesperados. La historia del 1952D también tiene otro matiz importante. Este año se volvió un campo fértil para el hallazgo de variedades no catalogadas. Muchos coleccionistas modernos, especialmente los dedicados al coin roll hunting, han encontrado ejemplares que muestran pequeñas peculiaridades que no aparecen en los listados tradicionales, lo que mantiene vivo el misterio de este año. El hecho de que se sigan descubriendo nuevas microvariedades habla del estado irregular de los troqueles de Denver en esta etapa. A diferencia de otras casas de moneda donde las condiciones se controlaban con mayor rigurosidad, Denver vivía un momento turbulento porque la demanda era enorme y el personal trabajaba con tiempos ajustados, lo cual permitió que ciertas imperfecciones se colaran en cantidades suficientes para ser detectadas décadas después. Un aspecto fascinante del 1952D es que rompe reglas tradicionales de valoración. Normalmente, los coleccionistas esperan que los errores menores, como RPM leves o 10 chips discretos, tengan un valor modesto. Pero en este año, tanto por su abundancia relativa como por la nitidez con la que algunos aparecen, estas características pueden elevar drásticamente el precio. Un RPM bien contrastado puede transformar una moneda cuyo valor base sería unos pocos dólares en una pieza de cientos. Y si además aparece con una superficie roja original, brillante, totalmente libre de manchas y certificada en MS66 o superior, entonces hablamos de una categoría completamente distinta. No es raro ver que estas piezas se convierten en la estrella de colecciones especializadas en pennies de los 50.
El fenómeno también se intensifica por el hecho de que los Lincoln Wheat Pennies de la década de 1950 ya son extremadamente populares entre los coleccionistas. Son monedas relativamente fáciles de encontrar en grados circulados, pero difíciles de obtener en grados Yen-Bu con superficies rojas naturales. Por lo tanto, cuando aparece un error atractivo, el interés se multiplica. Esto explica por qué el 1952D se ha convertido en un año que los coleccionistas recomiendan vigilar con atención, especialmente si se buscan oportunidades de inversión en monedas comunes que esconden rarezas inesperadas. Otro elemento que hace especial al 1952D es su relación con el mercado moderno. Con la expansión de plataformas como eBay, Batnot y Heritage Auctions, los coleccionistas tienen acceso a una cantidad enorme de imágenes detalladas y bases de datos históricas de subastas. Esto ha permitido rastrear las mejores ventas del 1952D y confirmar que existe un patrón interesante. Cuando un RPM o un Die chip presenta características particularmente claras, los precios tienden a subir más de lo esperado. Por ejemplo, un 1952D con un RPM nítido clasificado en MS65 Red puede superar fácilmente los $350 a $450, y versiones excepcionales han alcanzado valores de $800 o más. Estos precios rompen la regla de que un penny de los 50 es modesto y muestran que la producción de Denver, cuando se desequilibró, creó piezas capaces de destacar por encima de monedas mucho más antiguas. Conectar este fenómeno con otros años es clave para entender el patrón. El 1952D no es un año aislado, es parte de una tendencia que afecta a varios años de la década. Denver experimentó altibajos en la presión de acuñación y en el mantenimiento de sus troqueles durante toda la primera mitad de los años 50, pero lo que ocurre en 1952 marca uno de los puntos más claros de esta irregularidad. Y es precisamente este rastro de inestabilidad lo que nos prepara para observar lo que pasará unos años más tarde. Lo interesante es que, aunque Denver corrige parte de sus problemas en los años inmediatamente posteriores, la inestabilidad vuelve a manifestarse de manera distinta en 1956, creando un nuevo espectro de errores. Esto es importante porque conecta directamente con la siguiente moneda del análisis. El 1956D se vuelve famoso por un conjunto diferente de anomalías, incluyendo algunos RPM más agresivos y patrones de Die Dietrich completamente distintos. Si en 1952 los errores nacían de presión inestable y troqueles desgastados demasiado rápido, en 1956 los problemas se centraron más en la intensidad del striking y en un tipo de desgaste más irregular, casi esculpido, que afectó la nitidez del diseño. Por eso, cuando estudiamos el 1952D, no solo vemos una moneda con errores que rompen reglas. Vemos un indicador de cómo Denver estaba entrando en un ciclo peculiar donde cada pocos años aparecía un patrón nuevo de errores, cada uno con su propio valor en el mercado. La producción masiva y las exigencias laborales llevaron a la SECA a operar en condiciones que hoy parecen un laboratorio accidental de rarezas numismáticas. Y gracias a eso, los coleccionistas actuales encuentran en estos años oportunidades únicas para descubrir variedades que no solo cuentan una historia histórica, sino que también ofrecen un potencial real de valorización. El 1952D, entonces, es una moneda que representa perfectamente cómo lo inesperado puede transformar lo común en extraordinario. Un penny de posguerra, aparentemente sencillo, se convierte en una pieza que puede romper precios y desafiar el pensamiento tradicional sobre qué hace valiosa a una moneda. Su mezcla de RPM, Die chips, duplicaciones leves y variaciones de presión lo convierten en una mina de sorpresas. Y al comprender su origen y su impacto en el mercado actual, el coleccionista está mejor preparado para reconocer patrones similares en otros años clave. Ahora, la transición hacia 1956 se vuelve natural. La historia del 1952D abre la puerta para entender cómo Denver continúa arrastrando ciertos problemas técnicos que, en lugar de desaparecer, evolucionaron. En 1956, esos problemas dieron lugar a un conjunto distinto de errores, aún más variados y llamativos en algunos casos. Así que, al cerrar el capítulo del 1952D, el camino está listo para adentrarse en un año donde las inconsistencias de Denver regresan, pero con un carácter único que le da a coin número 4 una identidad propia. Moneda número 4, 1956 Lincoln Wheat Penny, de Last Wheat Terror Trend. En 1956,
La Casa de la Moneda de los Estados Unidos estaba llegando al final de una era. Los wheat pennies, esas monedas icónicas con las espigas de trigo en el reverso, estaban en sus últimos años antes de que el diseño memorial tomara su lugar en 1959. Y aunque muchos coleccionistas piensan que los últimos años de una serie suelen ser tranquilos, repetitivos o sin mayores sorpresas, el centavo de 1956 demostró exactamente lo contrario. Esta pequeña moneda de cobre escondió algunas de las variaciones más interesantes, más estudiadas y más queridas por los coleccionistas modernos, especialmente cuando hablamos de strike doubling, desgaste extremo de troqueles y pequeñas inconsistencias que rompieron todas las expectativas para una moneda tan común. Para entender por qué este centavo es tan especial, primero hay que considerar el estado de la producción en 1956. Estados Unidos tenía una economía en expansión, más comercio, más transacciones y una enorme demanda de monedas pequeñas. Esto significaba que las prensas trabajaban de manera constante, a veces sin descanso, y eso, combinado con troqueles que ya habían pasado por miles de golpes, creó el escenario perfecto para errores que, aunque no siempre eran dramáticos, sí eran únicos. Lo más sorprendente es cómo una moneda tan común, con más de 1.3 mil millones acuñadas, terminó produciendo una cantidad tan notable de variaciones que hoy se consideran verdaderos tesoros para los ojos entrenados. Uno de los fenómenos más llamativos presentes en el centavo de 1956 es el strike doubling, también conocido como doubling por vibración o machine doubling. No es una doble acuñación verdadera como un double die, pero visualmente puede ser igual de impactante. En muchos ejemplares de este año, las letras de Liberty, los números de la fecha y, especialmente, la palabra In God We Trust muestran duplicación mecánica que crea un efecto escalonado, como una sombra metálica justo detrás del relieve. Para los coleccionistas principiantes, esta duplicación muchas veces se confunde con una autenticidad de gran valor, pero incluso siendo solo machine doubling, la consistencia con la que aparece en 1956 lo convierte en un rasgo buscado. Algunos ejemplos en estado MS han alcanzado precios respetables simplemente por presentar una duplicación particularmente limpia o llamativa. Además de la duplicación, muchos centavos de 1956 muestran señales muy claras de troqueles desgastados. Desde líneas que cruzan los campos del anverso hasta texturas ásperas en el relieve de Lincoln, estas marcas revelan el nivel de uso que los troqueles habían sufrido. Un troquel gastado deja líneas finas, casi como arrugas, sobre la superficie de la moneda. A veces, incluso la oreja de Lincoln, un punto clave en muchas variedades, aparece más plana o menos definida debido al desgaste extremo. Aunque para algunos puede parecer un defecto menor, para coleccionistas especializados en variedades, estas diferencias crean todo un catálogo de piezas únicas que narran el desgaste físico del proceso de acuñación. Un rasgo interesante del centavo de 1956 es que, a pesar de no ser tan famoso como el 1955 Double Die o el 1943 Steel Cent, se ha ganado un lugar especial por la cantidad de microvariaciones presentes en su producción. Algunos ejemplares muestran 10 chips en áreas como el número 5, la parte superior de la 6, o dentro de las letras de E pluribus unum en el reverso. Estos pequeños fragmentos de metal que se desprenden del troquel crean protuberancias en la moneda, a veces pareciendo manchas o pequeños puntos en el diseño. Cada chip cuenta una historia distinta, y coleccionistas especializados en variedades de troquel disfrutan catalogar y comparar cuáles chips son más raros o más definidos. La situación se vuelve aún más fascinante cuando se analizan las diferencias entre Filadelfia y Denver. Aunque el usuario no solicitó un enfoque Mint-Mint, es imposible ignorar que la ceca de Denver en esta década tenía reputación por inconsistencias de presión y desgaste acelerado. El 1956 es, de hecho, uno de los mejores laboratorios para observar cómo un mismo año puede producir cientos de microvariedades simplemente por la intensidad del ritmo de acuñación. Existen ejemplos donde la D parece ligeramente desplazada, donde la forma del dígito 5 muestra desgaste temprano y donde ciertos detalles del pelo de Lincoln aparecen suavizados o mal definidos. Lo más curioso es cómo todas estas pequeñas variaciones rompieron la regla no escrita de que las monedas comunes y abundantes rara vez contienen sorpresas. 1956 contradice directamente esa idea. Puede que no sea un año heroico en términos históricos, pero en términos numismáticos es un año cargado de personalidad. Es el último suspiro antes del cambio de diseño,
y muchos coleccionistas ven en sus errores una especie de cierre simbólico para la era del Wheat Penny. Si coleccionas por estilo, por historia o por errores, 1956 es un año que no puedes ignorar. Otro elemento clave en la fascinación por el centavo de 1956 es su capacidad para contar historias de transición. Cuando una serie está por terminar, la prioridad de la Casa de la Moneda es simplemente mantener la producción estable hasta la llegada del nuevo diseño. Eso significa que, en muchos casos, los troqueles no se reemplazan tan frecuentemente como en los años anteriores. Esto explica por qué 1956 tiene tantas señales de desgaste visible. Era un año de mantener el sistema funcionando hasta el gran cambio de 1959. Esta falta de mantenimiento agresivo aparece de forma evidente en las monedas con campos granulosos, bordes débiles y detalles suavizados, todos factores que hoy son vistas como oportunidades de colección, no defectos. La acumulación de patrones repetidos en el centavo de 1956, strike doubling, chips, desgaste, alineaciones imperfectas, genera un tipo de atractivo que otros años no tienen. Cada moneda cuenta con pequeñas diferencias, y eso, para muchos coleccionistas, es oro puro. Hay quienes han dedicado años completos a documentar variaciones de 1956, y su catálogo sigue creciendo. También es una excelente moneda para enseñar a nuevos coleccionistas cómo identificar machine doubling versus true doubling, cómo reconocer die die Trierastchen y qué características merecen ser graduadas. De hecho, monedas en MS65 o superior con duplicación visible alcanzan desde decenas hasta cientos de dólares, dependiendo de la estética del error y de qué tan clara es la duplicación. Lo más apasionante es cómo esta moneda se convierte en un puente hacia errores más grandes y dramáticos que aparecen en las décadas siguientes. Cuando analizamos el centavo de 1956 y lo comparamos con la evolución de errores en monedas más grandes, como los quarters estatales o los America the Beautiful, encontramos un patrón fascinante. Los errores pequeños preparan el escenario para los errores visibles. Los die cracks discretos evolucionan en die bracks más grandes. La duplicación mecánica y el desgaste de troqueles culminan en diseños incompletos, letras rellenas, golpes descentrados y errores mucho más notorios en series posteriores. Y ahí es donde entramos a la conexión clave con la próxima moneda. El centavo de 1956 es un recordatorio de que, incluso en las denominaciones más pequeñas, la historia de la acuñación estadounidense siempre estuvo marcada por variaciones mínimas que eventualmente darían paso a errores más audaces. Estos errores no solo se hicieron más visibles, sino también más dramáticos y más apreciados por la comunidad numismática. Y cuando nos movemos de un centavo pequeño a una moneda más grande, con mayor superficie y más oportunidades de fallas, entramos en el territorio de las series modernas. Aquí es donde los coleccionistas encuentran desde letras caídas hasta diseños incompletos, pasando por errores tan evidentes que se convierten en virales entre los buscadores de tesoros. Por eso, entender el centavo de 1956 es esencial antes de avanzar a monedas como los America the Beautiful Quarters. La transición del cobre humilde a los quarters modernos está llena de paralelos. Las mismas causas, troqueles desgastados, presión irregular, limpieza deficiente del equipo, inconsistencias en la aleación, se amplifican en monedas de mayor diámetro. Lo que en 1956 era una pequeña duplicación en la palabra Liberty, en los quarters modernos puede convertirse en un error masivo de draft letter, un golpe descentrado o incluso un diseño parcial. Si hay algo que 1956 nos enseña, es que las grandes historias numismáticas casi siempre empiezan con detalles pequeños. Así, la moneda número 4 no solo cierra un ciclo en los Wheat Pennies, sino que abre el camino hacia el estudio de errores que se vuelven más llamativos y más comentados por coleccionistas en redes sociales, subastas y foros especializados. De aquí saltamos directamente hacia la moneda número 5, donde esas pequeñas pistas en centavos se transforman en errores mucho más visibles en denominaciones grandes. Los America the Beautiful Quarters nos mostrarán cómo las mismas causas que afectaron a 1956 evolucionaron en errores que hoy son protagonistas en videos virales, precios altos y colecciones modernas.